Abrimos el camino para llevar la peregrinación a todas partes. Siempre impulsados por la sed de Dios, transitamos nuestra vida moral, nuestro caminar hacia el Padre en la vida. Aquí comenzamos a andar. Bienvenidos. Esto es Sed de Dios, Vida de Peregrinos. Conduce Padre Luis Anaya, aquí en Radio Corazón. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Queridos oyentes, hermanos, hermanas, vamos ahora a abordar el capítulo 19 de esta reflexión moral que estamos llevando adelante. Habíamos comenzado en el capítulo precedente con una consideración general acerca de las virtudes morales, a las que clasificamos como virtudes cardinales. Hoy vamos a entrar en un binomio, así lo llamamos, que está constituido por dos virtudes cardinales fundamentales, que son la prudencia y la justicia. Hermosas virtudes realmente y fundamentales para nuestra vida humana y cristiana, ¿no es cierto? Comencemos con la prudencia, que es reina de virtudes, como le gusta llamar al catecismo, ¿no es cierto? Es decir, es por excelencia la primera de las virtudes que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué eso es así? Porque tiene una curiosidad, la virtud de la prudencia, que es virtud moral, pero es virtud moral por su ejercicio, es decir, porque la prudencia está en orden a nuestras conductas concretas, al modo en el cual hacemos las cosas. Responden a la pregunta ¿cómo lo voy a hacer? Para que esa pregunta sea respondida de acuerdo a un buen modo de proceder en la realización de un fin que me he propuesto, ¿no? ¿Sí? Pero es intelectual en su naturaleza, es en su ejercicio moral, en su naturaleza específica es intelectual. ¿Por qué? Porque la prudencia perfecciona la inteligencia práctica del hombre, es decir, aquella que piensa para actuar, piensa para obrar, que está vinculada con el ejercicio de nuestra libertad. Entonces, en una palabra, la prudencia es intelectual en su naturaleza, pero es moral en su ejercicio. Por eso es la primera de todas. Por esa es, dice el catecismo, utiliza esta expresión, auriga virtutum, es decir, conductora de todas las otras virtudes, precisamente porque el punto de referencia de nuestros actos morales está en la inteligencia, pero no en una inteligencia abstracta o teórica, sino en una inteligencia práctica que sabe concretamente decirme cómo es bueno proceder en este caso concreto para lograr la finalidad que me he propuesto. Perfecciona la razón práctica para hacer una buena elección del modo del ejercicio de mi libertad.
Fíjense ustedes cómo en este sentido entra en relación con el fin que me propongo, ¿no? En toda conducta humana, en todo acto moral, hay dos elementos, o dos preguntas podríamos decir. ¿Qué voy a hacer? Me estoy proponiendo un fin, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Me estoy proponiendo el medio. La prudencia, ¿a cuál responde? Al cómo. El que está dado por las virtudes en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, me propongo ser paciente. Me propongo ser paciente con una persona que fácilmente me impacienta, ¿no? Este es el fin, y es un fin virtuoso, está muy bien, digamos, ¿no? La paciencia es una virtud moral, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a ejercer esa paciencia? Esa es la pregunta, ¿no? ¿De qué manera voy a poner en acto concretamente esa finalidad, ¿no? Así que en el orden concreto de nuestras conductas nosotros solemos proponernos fines, ¿sí? Fines buenos. ¿Qué es lo que me propongo hacer? ¿Sí? En mi trabajo, con mi familia, en el deporte, cuando voy a compartir con una familia, ¿sí? Siempre hay un qué. Pero tenemos también, por la prudencia, que responder al cómo lo voy a hacer. Y de esta manera, siempre el cómo presupone el que reclama del cómo para que esa conducta sea integralmente buena, para que sea integralmente moral. Así que la virtud de la prudencia va a constituir como la regla y medida de todas las virtudes, porque por más que yo me proponga fines buenos, si no lo hago bien, mi conducta está viciada de inmoralidad. Es decir, que el fin bueno reclama una regla, una medida, que es la prudencia. Fíjense la importancia que tiene esta virtud, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede cultivar? ¿Cómo hacemos para educar a nuestra inteligencia práctica para ser prudente? Un poco respondiendo a lo que veíamos en el capítulo precedente acerca de la adquisición de las virtudes morales. Bueno, acá hay, en primer lugar, digamos, implica dos cosas, podríamos decir fundamentalmente. En primer lugar, supone un cultivo de la inteligencia personalmente suficiente para que mi inteligencia sea una inteligencia lúcida, ¿no? Que parte de mi educación, lo que leo, ¿no? Lo que busco, un poco mi modo de vida, todo. Mi inteligencia sea clara, una inteligencia límpida, una inteligencia lúcida. Pero además importa mucho también el consejo del otro, sobre todo de la persona sabia, del anciano, por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo no puedo tener respuesta a cada una de las preguntas que se me aparecen en mi vida, consulto, me sé dejar aconsejar por quien me lo puede decir. Y esto supone una gran humildad de parte de quien es o quiere ser prudente, ¿no? Y decimos también, finalmente, hablando de la prudencia, que es una virtud imprescindible para la educación de la conciencia. Porque hablamos ya de la conciencia moral y decíamos que la conciencia moral es la que da la última palabra acerca del acto concreto que voy a realizar. Bueno, esta actuación de la conciencia moral no sería adecuada, no sería recta, no sería justa, si no contase con la virtud de la prudencia. Conciencia moral y prudencia se necesitan mutuamente para determinar en lo concreto de una situación qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. El hombre que escucha la palabra de Dios es como aquel que sobre la roca edificó. Cayeron las lluvias y el río desbordó, sopló el viento
y enfureció. Pero el firme sobre la roca permaneció. Y aquel que escuchó la palabra de Dios y no vivió, sobre la arena construyó y su vida destruyó. El hombre que escucha la palabra de Dios es como aquel que sobre la roca edificó. Cayeron las lluvias y el río desbordó. Sopló el viento y enfureció. El camino nos espera. Sigamos andando. Sed de Dios. Vida de peregrinos. La justicia. La justicia es otra virtud que brilla por su esplendor y que también tiene que ser fuertemente educada, ¿no? en la propia conciencia. Podemos decir, si un poquito a grandes trazos, ¿no? que esta dimensión de la justicia, que es tan fuerte en cada uno de nosotros, sin embargo, no es fácil de ser vivida en la cotidianeidad, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con situaciones tan difíciles en la vida, ¿no? que poder ser justo en una situación comprometida requiere de mí realmente una disposición habitual y firme, claramente arraigada en mi interioridad. ¿Cómo la podemos conceptualizar o definir a la virtud de la justicia? Es la constante y firme voluntad de darle a cada uno aquello que le corresponde. Es decir, es una virtud que tiene por objeto el derecho del otro, aquello que el otro le corresponde, ¿no? Como persona, en su dignidad, ¿no? o en una situación determinada, ¿no? Es lo que corresponde hacer en una situación determinada, que yo actúo con justicia, es decir, con esta disposición firme de voluntad de así hacerlo. Dado que el objeto de la justicia es el derecho del otro, entonces van a surgir tres notas fundamentales que podemos subrayar rápidamente. En primer lugar, la dimensión obligatoria de la justicia, ¿no? Es inexcusable que yo sea justo. No. Es intolerable que no lo sea. La injusticia no se justifica en ningún caso, ¿no? Así que la misma realidad, ¿no? a la cual apunta reclama esta exigencia de ser puesta en práctica. En segundo lugar, es siempre hacia otro, ¿no? Es una virtud de alteridad, se suele decir, implica la presencia de otro. Yo no puedo hablar de ser justo conmigo mismo, soy justo hacia el otro, hacia una institución, hacia mi familia, una comunidad, y viceversa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tercera nota que destacamos es la igualdad. La virtud de la justicia procura lograr la igualdad en todos los casos. Y es virtud por excelencia, decíamos, brilla de modo muy particular porque me permite vivir, por lo menos en torno a estos requerimientos básicos dados por los derechos del otro, la relacionalidad con el otro de un modo justo, de un modo adecuado, ¿no? Cultiva la relacionalidad, los vínculos interpersonales, grupales o entre países se hacen por la virtud de la justicia vínculos fructuosos, vínculos que cultivan y desarrollan lo que es la dimensión
de la relacionalidad, ¿no? Podemos distinguir la virtud de la justicia en 3 capítulos. La justicia puede ser justicia conmutativa. Hablamos de justicia conmutativa cuando nos referimos a una estrecha o objetiva igualdad en las contraprestaciones. Supongamos que yo voy a hacer una compra y pago por lo comprado aquello que esa realidad comprada vale, ni más ni menos, ¿no? Es la aplicación cotidiana. Permanentemente vivimos haciendo actos de justicia conmutativa. Pero además tenemos la justicia distributiva, que como la palabra lo dice, hace referencia a una justa distribución de los bienes, que atiende básicamente a 2 situaciones particulares. Cuando por alguna razón algunas personas en la sociedad están en inferioridad de condiciones económicas o de otro tipo, o cuando algunas personas dentro de esta comunidad están en condiciones de particulares talentos o carismas, o que requieren una atención distinta a los demás, ¿no? Entonces, frente a estos 2 títulos o exigencias particulares, ¿no?, de necesidad o de sobresaliencia, la justicia reclama que a estas personas se las atienda de modo particular para colocar a toda la comunidad en igualdad de situación. Vamos a poner un ejemplo más sencillo con una situación de necesidad. Supongamos que en la ciudad de Paraná, en la cual nos encontramos, hay una inundación, ¿no?, que anega una zona costera. Bueno, a esas personas que se encuentran en particular necesidad, la justicia distributiva tiene que atender para que se satisfaga el derecho a ser atendidos por la totalidad de la comunidad y se los coloque en igualdad de situación con los demás que no han sufrido esa catástrofe. Y finalmente la justicia general, que es la justicia ordenadora, tanto de la justicia conmutativa como de la justicia distributiva. También la llamamos justicia social, ¿no?, que es aquella por la cual cada uno de los miembros que componen una sociedad ponen su atención y tratan de satisfacer las exigencias de la comunidad en cuanto tal. Lo llamamos también el bien común, es decir, es aquella dimensión de la justicia que tiene por punto de atención fundamentalmente el bien común de una sociedad, de una comunidad determinada. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te
Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu... Esto es Sed de Dios, Vida de Peregrinos, con el Padre Luis Anaya. Concluyamos entonces este binomio vinculado con la prudencia y con la justicia, diciéndonos que si la persona está llamada a vivir la relacionalidad, somos hijos del Padre y hermanos entre nosotros, ciertamente tenemos que cultivar de un modo muy particular estas dos virtudes. La prudencia, porque sin la prudencia no voy a acertar nunca con la medida que corresponde en cada caso de atribución al otro, de relación con el otro, de vincularidad, sea con Dios, sea con mi hermano, ¿no? La prudencia determina la medida de mis actos y además me da la fuerza, la potencia, el impulso para poder llevar esa realidad decidida, elegida hasta su momento final. Y la justicia, como decíamos precedentemente, porque es como un ABC en la persona, ¿no? Es la mirada intersubjetiva, es aquella que, si bien no es suficiente, pero comienza por atender el requerimiento fundamental del otro que está dado por sus derechos, ¿no? Aquí no podemos dejar de agregar que la justicia tiene una vinculación inmediata con la caridad. La caridad va a ser la dimensión de lo trascendente, ¿no? De la gratuidad, de aquello que va más allá de lo justo y que es necesario en toda vida social, porque el hombre no solamente vive de derechos y obligaciones, sino que el hombre tiene por vocación el amor, ¿no? Donarse al otro y ser a su vez usufructuario, bendecido, beneficiario de la actitud de amor que el otro tiene hacia la propia persona. No se puede amar si no se es justo, pero ser justo requiere, para que la justicia alcance su culminación, de la sin medida, de la dimensión de exceso de la caridad. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, allí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, Iniciamos el camino, pero nunca dejamos de andar. Este es solo un alto hasta el próximo recorrido. Así termina Sed de Dios, Vida de Peregrinos.